Titular enterrado a media jornada en la portada del Washington Post, pero en cuestión de horas dominaba todos los medios políticos, aplicaciones de noticias y canales de máxima audiencia en todo el país. Juez federal inicia audiencia de desacato penal contra el vicepresidente J.D. Vance. Sonaba absurdo, incluso surrealista, pero los detalles eran reales y peligrosos. El juez Malcolm Greer, designado por la era Clinton con una mandíbula afilada y una reputación de partidismo disfrazado de decoro, presentó una moción legal contra el vicepresidente en funciones. El cargo se basó en la obstrucción deliberada de un fallo federal mediante influencia ejecutiva. La acusación se basó en una decisión que Vance había tomado 2 semanas antes. Había criticado públicamente una orden judicial federal que congeló una subvención para el desarrollo energético rural, una orden que perjudicó desproporcionadamente a familias de bajos ingresos en los Apalaches. Greer fue el autor de la orden judicial. En un discurso en Ohio, Vance dijo: si los jueces no electos quieren estrangular el progreso en lugares donde nunca han puesto un pie, deberían estar preparados para defender esa arrogancia a plena luz del día. Esa sentencia prendió fuego a Washington. El juez Greer la calificó de incitación. El lunes, Vance recibió la orden de comparecer ante un tribunal federal bajo amenaza de desacato. Un vicepresidente en funciones se vio obligado a defenderse en el estrado. Los periodistas rodearon las escaleras de la Casa Blanca. Los expertos se abalanzaron. «Esta es una crisis constitucional», exclamó un presentador. «Ningún vicepresidente en la historia ha sido amenazado con desacato por el Poder Judicial», dijo otro. Pero J.D. Vance no se inmutó, no tuiteó, no convocó una conferencia de prensa, simplemente emitió una declaración de una sola frase: «Si quieren llevarme a juicio por defender a estadounidenses olvidados, los llevaré a todos conmigo». Y fiel a su palabra, cuando llegó el día, J.D. Vance no entró solo en esa sala del tribunal, entró con trabajadores siderúrgicos de Kentucky, agricultores de Virginia Occidental, madres solteras del sur de Ohio, mineros de carbón con chaquetas sindicales, veteranos en sillas de ruedas. No gritaron, no protestaron, simplemente se quedaron de pie. Y en la primera fila de esa sala del Tribunal Federal con las cámaras grabando, el juez Greer se inclinó sobre su estrado con los ojos encendidos de furia política y señaló a vicepresidente de los Estados Unidos: «Señor Vance», tronó, «está peligrosamente cerca del desacato». J.D. se mantuvo tranquilo, imperturbable, y lo que dijo a continuación resonaría en la historia, porque en los minutos siguientes esto no era solo un tribunal, se convertiría en el lugar donde nació un héroe nacional. La sala estaba llena, no de élites trajeadas, sino de estadounidenses de clase trabajadora que rara vez veían el interior de los edificios federales, a menos que estuvieran arreglando las tuberías. Y guardaban silencio no por miedo, sino por reverencia, porque sabían exactamente por qué estaban allí. J.D. Vance se sentó en la mesa de la defensa. Sin abogado que lo protegiera, había rechazado asistencia legal. Insistió en representarse a sí mismo. «Si se trata de mis palabras», se lo dijo a la prensa la noche anterior, «que las escuchen directamente de mi boca». El juez Greer se ajustó las gafas y golpeó el martillo. «Que conste en acta que el vicepresidente ha rechazado la representación y responderá por su propia conducta». Las teclas de los taquígrafos resonaron como disparos. Greer no perdió tiempo: «Señor Vance». Comenzó con voz tensa y veneno contenido. ¿Lo hizo o no lo hizo? Una declaración pública insinuando que este tribunal, mi tribunal, actuaba en contra de los intereses del pueblo estadounidense. J.D. Vance se inclinó hacia el micrófono. «No lo insinué, su señoría, lo dije directamente». Jadeos llenaron la sala. Greer se puso rojo. «Está bajo juramento, señor vicepresidente, así que seré honesto». J.D. respondió: «Su fallo suspendió los fondos de infraestructura para los condados rurales que no tienen banda ancha, agua potable o calefacción básica en invierno. Congeló eso y cuando hablé en contra, no cuestionó mis hechos, cuestionó mi derecho a hablar». La sala del tribunal se llenó de energía, no de rabia. Reconocimiento. Greer se inclinó hacia adelante. Voz baja y venenosa. «Cree que está por encima de la ley». J.D. no parpadeó. «No, su señoría, creo que estoy por debajo de la gente». Olvidó que esa línea detonó. Los reporteros en la parte de atrás escribieron furiosamente. Los camarógrafos reajustaron las lentes. El personal susurraron en sus auriculares como si presenciaran algo que no habían visto en décadas. Un político hablando sin filtros, sin abogados ni miedo. Greer golpeó el estrado con la mano. «Esto no es un mitin de campaña, es un tribunal». Y aún así, J.D. dijo: «La gente detrás de mí fue condenada a negligencia mucho antes de que yo estuviera aquí». Dio un paso al frente. «¿Quieren encarcelarme? Hagan historia.
Sean el juez que intentó silenciar al vicepresidente por defender a los mismos estadounidenses a los que este gobierno dice servir. Se giró ligeramente haciendo un gesto hacia la primera fila, mineros canosos, veteranos con lágrimas en los ojos, madres con niños en sus regazos, pero entienda lo que pasa después porque cuando levantas el martillo contra mí, también los golpeas por un segundo. Greer no dijo nada, toda la sala flotaba en el ojo de la tormenta, luego el juez tomó la orden de desacato, un oficial de la corte uniformado dio un paso al frente, el oxígeno abandonó la sala y J.D. Vance simplemente se quedó allí parado, listo no para ser arrestado sino para convertirse en un símbolo. La mano del juez se cernió sobre la orden de desacato por un momento, la historia se tambaleó en una página, luego la firmó, una orden federal, desacato al tribunal, un vicepresidente en funciones. Acusado de defender a los ciudadanos con un micrófono en lugar de silencio, el gas estalló no de la galería de prensa, sino de la gente detrás de J.D. Vance. Esos no eran funcionarios políticos, eran los olvidados, los que solo habían estado en los tribunales como acusados, testigos o dolientes. Y ahora el segundo funcionario electo más alto de Estados Unidos estaba siendo castigado por defenderlos. El alguacil se acercó, un pesado silencio cayó sobre la multitud. J.D. Vance no se inmutó, se quitó el reloj, se quitó la chaqueta y la dejó tranquilamente sobre la mesa de la defensa cuando el oficial le tomó la muñeca. J.D. levantó la cabeza no en desafío sino con dignidad. Hice un juramento, dijo lo suficientemente alto para que todas las cámaras, todos los micrófonos y todos los oídos estadounidenses sintonizaran para escuchar, defender la Constitución, no obedecer la intimidación. Miró directamente al juez Greer, querías avergonzarme, pero todo lo que hiciste fue exponerte y luego las esposas se cerraron, metal contra piel, haz clic, la imagen apareció en cada transmisión, cada titular, como en todas las pantallas de Estados Unidos, un vicepresidente esposado, no por corrupción, no por escándalo, por decir la verdad. Ade sobre el poder fuera del juzgado, la multitud estalló, no en violencia, no en caos, en aplausos, un sonido tan atronador que sacudió el pavimento, personas que nunca habían aplaudido a un político en sus vidas, vitoreando como si acabaran de ver a un hombre entrar en fuego y salir limpio. La caravana no lo condujo de regreso a la Casa Blanca, lo llevó a la espera, pero cuando J.D. entró en esa celda de concreto, lo hizo como un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo. No bajó la cabeza, no gritó a los abogados, se sentó en el borde del banco, miró a la cámara en la esquina y dijo, filmen todo. El pueblo estadounidense merece ver lo que sucede cuando sus líderes se negaron a arrodillarse y retroceder fuera de la multitud, veteranos duplicados en sillas de ruedas, madres sosteniendo banderas, camioneros apoyados en sus plataformas, agricultores de 2 condados por mineros que no habían hablado en público en 10 años. Una mujer levantó un cartel de cartón escrito a mano, temblando en sus manos, si está en la cárcel todos somos culpables. Otro él habló por nosotros, ahora hablamos por él y... Lentamente en todo el país algo comenzó a levantarse, no indignación, un movimiento. Las imágenes de J.D. Vance esposado llegaron a Estados Unidos incluso antes de que llegara a la corte al mediodía. La imagen había sido compartida 30 millones de veces. A las 3 de la tarde estaba en la portada de todos los medios, desde CNN hasta Fox, desde The Atlantic hasta Daily Caller. No un escándalo, no una metedura de pata, solo un hecho simple y asombroso. El vicepresidente fue encarcelado por defender a los que no tienen voz y el país hizo algo que no había hecho en años. Se unió en Pensilvania. Mineros de carbón retirados se reunieron fuera del Capitolio con carteles que no exigían dinero sino respuestas en Mississippi. Un predicador bautista terminó su sermón citando textualmente las palabras de J.D. en la sala del tribunal. ¿Quieres encarcelarme? Hacer historia en Boise, Denver, Mobile y Cleveland. Estallaron manifestaciones espontáneas. Sin pancartas de partidos. Sin consultores, no hay medios de comunicación. Solo estadounidenses que vieron como el segundo cargo más alto del país se convertía en un arma contra un hombre por apoyar al más bajo. En la Casa Blanca, el presidente Trump vio las noticias en silencio, luego se volvió hacia su jefe de gabinete y simplemente dijo, ese chico acaba de hacer historia. Llamó al Departamento de Justicia, esto termina hoy. Pero no sería tan fácil. El juez Greer se había atrincherado. Dio una entrevista en cámara fuera de la cámara. Su tono era firme, su rostro tenso. Nadie, ni siquiera el vicepresidente, está por encima de la ley. Si vuelve a desafiar mi tribunal, permanecerá bajo custodia. La declaración fracasó al instante. Las redes sociales lo convirtieron en un meme. Por encima de la ley. No, por debajo de la gente. Nunca estuvo en la cárcel. J.D. se negó a fianza. Su personal intentó con el servicio secreto, le rogó. Su esposa, USA, lo llamó directamente. Él contestó el teléfono. Tranquilo como siempre. Si me voy ahora, dijo, parece que parpadeé. No me iré hasta que este juez sea absuelto de lo que hizo a la luz. Ese audio se filtró y encendió la siguiente ola en cuestión de horas.
27 senadores pidieron una revisión formal de la ética judicial. 16 gobernadores estatales emitieron declaraciones de solidaridad. Miles comenzaron a marchar en carreras por todo el país. No gritaban su nombre, cantaban algo más. Somos JD, y dentro de esa fría celda gris, JD se sentó con un bolígrafo y un cuaderno garabateando a mano lo que luego se llamaría el discurso más definitorio de su generación, no para el Pleno del Senado, no para la televisión, sino para la transmisión de la cámara de la cárcel, porque si el sistema quería hacer de él un ejemplo, lo convertiría en una lección que el mundo nunca olvidaría. La transmisión de la cámara dentro de la celda de detención de JD Vance era clínica, gris, granulada y estándar. Pero lo que capturó a la mañana siguiente se convirtió en la transmisión en vivo más vista en la historia política moderna. Exactamente a las 9 de la mañana, JD se sentó derecho en el banco de acero con las manos cruzadas, sin traje, sin pin de bandera, solo un alfiler en el bolsillo y una voz lista para la guerra. Miró directamente a la lente con calma, deliberado, y luego habló. Le habló al pueblo estadounidense, no como su vicepresidente, sino como su vecino. Hijo, tu hermano, tu conciudadano, fui encarcelado por desacato no a la ley, sino a un juez que confundió el poder con la sabiduría, que confundió el silencio con la sumisión, pero no me arrepiento de haberme parado en ese tribunal. Lamento que haya tenido que llegar a esto, que vivamos en un país donde las personas que aran nuestros campos, transportan nuestra carga, luchan en nuestras guerras y crían a nuestros hijos, se les dice que se sienten, se callen y acepten cualquier decisión de la élite que caiga desde arriba. La cámara nunca corta. No puedes esposar el alma de un hombre, no puedes encadenar su propósito. Mi propósito es asegurarme de que ningún niño crezca bebiendo de tuberías envenenadas, mientras un burócrata retrasa un estudio para asegurarse de que ningún padre se congele en invierno porque un juez decidió que su ciudad no calificaba para la financiación basándose en una cláusula enterrada en un proyecto de ley. Si eso es un delito, entonces sí, soy culpable y no me disculparé. El mensaje solo duró 5 minutos, pero en 15 minutos había sido recortado, subtitulado, traducido y retransmitido en todas las plataformas conocidas por el hombre. CNN lo llamó una clase magistral de coraje moral, Tucker Carlson lo llamó la voz de la clase trabajadora. Estados Unidos resonando a través de las rejas de la cárcel. Incluso los presentadores de MSNBC lucharon por encontrar un derribo porque JD no se hizo la víctima, asumió la propiedad. La Casa Blanca siguió con una declaración televisada. El presidente Trump compareció ante la prensa, firme y centrado. El arresto del vicepresidente Vance no es solo una farsa legal, es una mancha moral con efecto inmediato. Ordeno una revisión federal completa de la conducta judicial en este caso e invoco la autoridad ejecutiva para asegurar su liberación. La sala estalló, pero antes de que pudiera aclararse, la voz pregrabada de JD continuó transmitiendo en línea. Él había anticipado esto y tenía un mensaje final. No solo luchen por mí, luchen por el hombre que trabaja 12 horas sin beneficios, por la madre obligada a elegir entre gasolina o comestibles, por el estudiante sin señal, sin escuela y sin esperanza. Luchen unos por otros. Ese clip final se convirtió en un himno del movimiento. Las marchas se multiplicaron, las banderas ondearon sin líneas de partido y un cántico ahogó el ruido de la división en todo ella nación. No la izquierda, no la derecha, solo lo correcto y lo incorrecto. Mientras millones se unían detrás de JD Vance, el establishment se revolvió. La sala del tribunal del juez Malcolm Greer se vio repentinamente sitiada, no físicamente sino cívicamente, quejas éticas, solicitudes de vestíbulo, correos electrónicos field RTI de renuncia de la repetición oficial, pero los trimes independientes, los expertos y los relatos ciudadanos ya lo habían preservado en todas las plataformas y ante el tribunal de la opinión pública ya se había llegado a un veredicto. Mientras tanto, Kash Patel no se jactó, no tuiteó, no apareció en programas de entrevistas, no dijo ni una palabra. En cambio, su oficina publicó discretamente un memorando titulado Protocolos de Transparencia para la Coordinación Judicial Federal con las Fuerzas del Orden. Estableció nuevas barreras para bloquear el tipo de colusión ideológica en la que Langford había participado. Cerró lagunas legales, abrió el acceso e hizo exactamente lo que prometió, construyó algo mejor. Ese mismo día, apareció un artículo de opinión en el Wall Street Journal titulado No vino a procesar a un juez, vino a recordarle a Estados Unidos a quien se supone que debe servir el sistema. En Twitter, la publicación más compartida del día no fue de una celebridad ni de una persona influyente, sino de un estudiante de justicia penal de 19 años en Ohio que escribió, Kash Patel no alzó la voz ni una sola vez y aún así hizo la declaración más contundente que he escuchado. Porque en una era de ruido, furia y caos, algo radical había sucedió. Un hombre expuso su poder no con furia, sino con hechos. En menos de una semana, lo que comenzó como un intento de humillar públicamente al director del FBI se convirtió en una supernova política y cultural. La carrera del juez Gerald Langford, antes infalible, ahora parecía una advertencia. Canceló todas sus comparecencias. Suspendió los procedimientos en su sala,
y a puerta cerrada, su equipo legal contactó discretamente a firmas de Washington D.C. especializadas en relaciones públicas de crisis e investigaciones federales. Pero nada de eso importó porque la situación había cambiado y seguía cambiando. Los manifestantes se reunieron no para gritar consignas, sino para leer las transcripciones frente a los tribunales federales en Dallas, St. Louis, Nashville y Denver. Los estadounidenses permanecieron en silencio sosteniendo pancartas con citas del testimonio de Cass. La confianza pública no se construye protegiendo carreras, sino exponiendo la corrupción. No se necesita un martillo para hacer justicia, se necesita coraje. El movimiento no se materializó en disturbios ni revoluciones, sino en claridad. Cass no asistió. Manifestaciones. No organizó eventos. Continuó construyendo dentro de los 10 días posteriores a la transmisión. El FBI lanzó un grupo de trabajo nacional de revisión de integridad. Múltiples denunciantes de otros distritos se presentaron y 2 casos previamente enterrados que involucraban evidencia política suprimida fueron reabiertos por orden directa de Cass. Emitió una simple declaración: la justicia retrasada no es justicia. Lo negaron, la confianza se borró. Reviviremos ambos. A un juez federal retirado que compareció en un panel se le preguntó qué diferenciaba esto de escándalos anteriores. Su respuesta fue directa. Cass Patel no filtró nada, no se pavoneó, lo demostró en vivo con documentación y luego ofreció una solución a la que no estamos acostumbrados. Mientras tanto, Langford finalmente parpadeó y emitió una breve declaración en video, sin prensa, sin producción, solo un intento vacío de redención. Puede que haya cometido errores de juicio. El discurso en torno a la independencia judicial se ha politizado claramente, pero era demasiado tarde porque ya no se trataba de política, se trataba de confianza y Estados Unidos había encontrado a alguien que luchó por ella sin pedir permiso en las escuelas secundarias. Los profesores de justicia penal presentaron la audiencia como un documental en las universidades. Los estudiantes de derecho la citaron como caso práctico. Y en todos los grupos demográficos, algo se hizo evidente: Cass Patel no solo había destruido la carrera de un juez, sino que había elevado el estándar para cada sala del tribunal, cada toga, cada mazo en todo el país. El efecto dominó de la confrontación no se detuvo en Langford. En rincones tranquilos del gobierno, dentro de los tribunales de apelación, dentro de las agencias federales tras las puertas de los comités, los funcionarios comenzaron a depurar las comunicaciones, a revisar el lenguaje, a replantear las relaciones con los medios y los grupos de defensa. Porque Cass Patel no solo había desafiado a un juez, sino que había desmantelado un modelo de poder basado en la ignorancia pública. Y ahora la gente observaba de cerca a 2 jueces más, uno en California y otro en Nueva York, que presentaron notificaciones de jubilación anticipada dentro de las 48 horas posteriores al memorando de ética. Patel no publicó ningún escándalo, ningún comunicado de prensa, solo silencio y salida. Los expertos sabían por qué los protocolos de revisión que Cass había implementado estaban revelando décadas de colaboración clandestina, vínculos no revelados, consultoría política silenciosa, coordinación activista encubierta. Revisión de Assespert. Ya a diferencia de todos los esfuerzos federales anteriores, este no tuvo éxito porque Cass no se pavoneaba para un titular, estaba construyendo un rastro documental. En un raro momento, el New York Times publicó un artículo de opinión titulado El arquitecto contra el actor. No nombró a Cass directamente, pero el mensaje fue inconfundible. Mientras las instituciones sufrían una hemorragia, la confianza pública de los constructores, aquellos que operan silenciosamente con recibos y determinación, se están convirtiendo en las únicas voces en las que la gente cree. Cass aún no había dado una conferencia de prensa, pero había celebrado algo más, una sesión de capacitación a puerta cerrada para más de 300 nuevos reclutas del FBI. Alguien filtró parte de la transcripción. Llegó a Internet como si el poder del rayo no fuera un título, es una responsabilidad. Llevar la verdad cuando es demasiado pesada para los demás. No caerás bien, te desafiarán, pero si mantienes la coherencia, habla con un propósito y nunca cedes ante el ruido, sobrevivirás a cada titular. Rados, un goteo repentino de fuentes anónimas desde dentro del circuito comenzó a susurrar lo que nadie quería decir en voz alta: el fallo no fue solo judicial, fue político, surgió un memorando interno, fue condenatorio. Un asistente administrativo filtró una línea de la sesión informativa privada del juez 3 días antes de la orden de desacato. Si Vance quiere jugar a ser un héroe popular, démosle un complejo de mártir. Esa frase reventó todo el caso, la noticia estalló como un terremoto en cuestión de horas. El Comité Judicial de la Cámara abrió una investigación formal sobre mala conducta judicial y, por primera vez en más de 60 años, el Congreso citó a un juez federal en funciones para interrogarlo. Greer se negó a comparecer, gran error. Los manifestantes rodearon su sala del tribunal no con ira, sino con evidencia: menores, madres solteras, dueños de pequeñas empresas,
Cada uno sostenía carteles con una simple verdad. JD había dicho una vez, no soy élite, pero yo soy Estados Unidos, y Estados Unidos ahora lo observaba bajo esa presión. Las grietas aparecieron rápidamente. Un excolega publicó una declaración jurada acusando a Greer de coordinarse con grupos políticos externos para obstruir programas económicos rurales. Otro denunciante confirmó que el cargo por desacato se había redactado días antes de la fecha de audiencia de JD. No fue solo una extralimitación, fue un montaje y ahora la gente dentro de la Casa Blanca lo sabía. Los asesores suplicaron al equipo de JD que aceptara la liberación. El presidente había aclarado el camino. El público lo apoyaba. Se acabó. Pero JD Vance se negó. No me quedé en esta celda para dejar claro algo, le dijo a su jefe de gabinete. Me quedé para que el país pudiera verlos derrumbarse bajo sus propias mentiras. Ellos se derrumbaron primero, no yo, y luego, esa misma noche, el juez Greer emitió una retractación silenciosa y cobarde. La orden de desacato emitida al vicepresidente Vance queda anulada. Sin disculpas ni explicaciones, pero no importó. A la mañana siguiente, JD Vance salió de esa cárcel federal no como un hombre recién liberado, sino como un hombre que acaba de ganar. No saludó ante las cámaras, no levantó el puño, se acercó al micrófono y dijo, nunca estuve solo en esa celda. Todos los estadounidenses que han sido castigados por decir la verdad estuvieron allí conmigo. Y luego, dejemos de poner a los honestos tras las rejas y empecemos a poner a los corruptos tras los micrófonos bajo juramento. La multitud explotó no en ruido sino en unidad y en todo el país algo hizo clic. JD Vance ya no era solo un político, era un símbolo. Las siguientes 72 horas reescribieron todo lo que Washington creía entender sobre el impulso, la lealtad y el estado de ánimo nacional. La imagen de JD Vance ya no se limitaba a los círculos conservadores o a los comensales del Medio Oeste. Había cruzado el umbral cultural de candidato a causa. Su foto de matón enmarcada en barberías de Detroit. Su cita en la sala del tribunal, pintada con aerosol en los pasos elevados de Portland. Su discurso La cárcel impreso, enmarcado y leído en voz alta en las clases de educación cívica de la escuela secundaria desde Dallas hasta Des Moines y nadie, ni los consultores, ni los think tanks, ni los medios tradicionales, pudo detenerlo. Se trata de los millones que nunca han tenido un micrófono, un título o el poder de resistir la injusticia cuando llegó. Vestido con una bata y sosteniendo un martillo, me puse de pie y fui encarcelado por ello. ¿Qué le sucedería a un hombre que no podía permitirse estar de pie en absoluto? La sala estaba en silencio y luego, por primera vez en la historia de la cumbre, una ovación de pie se levantó no por una ley, no por una juez, pero para un hombre que los desafió a todos y cuando los aplausos se desvanecieron, JD bajó del podio y susurró algo en su ayuda, este no es el final, es el principio. Lo que siguió en los meses posteriores a la postura de JD Vance en la sala del tribunal no fue menos que un cambio radical en la forma en que los estadounidenses pensaban sobre la justicia, el poder y el liderazgo. El Congreso se vio obligado a responder. Una coalición bipartidista presentó la Ley de Transparencia y Responsabilidad Judicial destinada a imponer una supervisión más estricta sobre los jueces federales, hacer cumplir la divulgación en tiempo real de los conflictos financieros y agilizar al implementar los procedimientos de quejas ciudadanas. El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Representantes por 421 votos a favor y 2 en contra, y en el Senado por 97 en contra y 3 en contra. Un reportero señaló, es la primera vez en décadas que una ley se aprueba por vergüenza pública y no por rédito político. Todo se remonta a un tribunal en Washington D.C. y a un hombre que se negó a disculparse por decir la verdad. Vance no se quedó a celebrar mientras los reporteros de Washington D.C. especulaban sobre su futuro sucesor en 2028 o 2032. Incluso presidente en espera. Volvió a la carretera, no para hacer campaña, sino para escuchar. Visitó pueblos fronterizos con clínicas saturadas. Se sentó con consejeros de crisis de opioides en Kentucky. Recorrió barrios inundados de Luisiana, donde la recuperación se había estancado durante años. Incluso voló discretamente a una comunidad navajo donde la financiación de los tribunales se había retrasado durante décadas y simplemente se sentó en una silla plegable para preguntar, ¿qué se ha prometido, qué se ha olvidado y qué podemos construir sin esperar permiso? Lo que lo hizo poderoso no fue solo la presencia de JD Vance, sino cómo se presentó, sin fotógrafos, sin equipo de sonido, sin podio, solo un cuaderno y preguntas. Mientras tanto, el juez Malcolm. La carrera de Greer se derrumbó. Fue suspendido sin sueldo. Sus correos privados se filtraron. Su reputación, antes imponente, ahora estaba en ruinas. Una voz que antes era temida en la ley federal se había convertido en una advertencia. Renunció en desgracia. Cuando un periodista desesperado le preguntó si se arrepentía de haber firmado la orden de desacato,
respondió Rotund. Amente, pensé que estaba poniendo a un populista en su lugar. No me di cuenta de que lo estaba convirtiendo en un símbolo, pero J.D. Vance tampoco lo celebró. Cuando un miembro del personal mencionó la renuncia, miró por la ventana y dijo, la caída de un hombre no equilibra la balanza. Millones siguen esperando justicia. Volvamos al trabajo. En un país agotado por la propaganda y el espectáculo, la silenciosa resiliencia de J.D. se convirtió en un modelo de verdad, de liderazgo y de patriotismo que no servía a un partido, sino a la gente que no podía permitirse el lujo de que los cabilderos fueran escuchados. Y cuando un periodista le preguntó a J.D. en un ayuntamiento en Johnstown, ¿qué se siente al ser llamado héroe?, respondió sin dudar, si necesitas ir a la cárcel para demostrar que amas a este país. No es un título que se gana, es una carga que se lleva. Comenzó como un discurso rutinario, una mañana más en el Capitolio. J.D. Vance tenía previsto pronunciar un discurso en el Foro de Renovación estadounidense, un evento al que suelen acudir centros de investigación, la pequeña prensa y algunos adictos a la política. El lugar era modesto, sin orquesta ni fuegos artificiales, solo sillas plegables, un podio y una bandera estadounidense detrás. Pero a las 8 de la mañana, la gente llenaba el estacionamiento adicional. A las 8:30, la audiencia de la transmisión en vivo superó los 22 millones porque se había filtrado la noticia. J.D. Vance daría su primer discurso formal desde su arresto y nadie quería perderse lo que diría. Subió al podio sin presentación, traje oscuro, sin corbata, camisa arremangada, no era el uniforme de un político ni de estadounidenses. No empezó con eslóganes, empezó con silencio. Entonces, déjenme decirles lo que vi en esa celda, vi el techo parpadear por la noche, oí a los guardias reír fuera de la puerta, olía lejía, concreto viejo y algo. Cosa más vieja, algo peor, el hedor de los hombres olvidados, hombres cuyos nombres nunca llegaron a los micrófonos, hombres que no tuvieron comunicados de prensa, que nunca tuvieron un juicio justo, porque a nadie le importó lo suficiente como para mirar, y pensé que si esto es lo que teme el poder, entonces estamos haciendo algo bien. Hizo una pausa la sala, se inclinó. No salí de esa cárcel como un hombre liberado, salí como un hombre forjado. Esto no se trata solo de mí, se trata de todos ustedes, tú el trabajador de fábrica, cuyo trabajo fue regulado hasta la existencia, tú el soldado que llegó a casa endeudado en silencio, tú la madre que se salta comidas para que sus hijos no se acuesten con hambre. Mientras los jueces federales la sermonean desde cámaras de mármol, tú el estadounidense al que le han dicho que tu dolor es un chiste y que tu fe es extremismo, se acercó al borde del escenario. Yo no me convertí en un héroe nacional, tú lo hiciste, tú que seguiste trabajando, tú que seguiste apareciendo, tú que nunca tuviste un título, pero cargaste con todo el maldito país. De todos modos, la multitud estaba en silencio, ahora muchos llorando, algunos se quedaron de pie sin siquiera darse cuenta. La voz de Yadi bajó más aún. Hemos tenido líderes que pronunció discursos, es hora de líderes que hagan sacrificios, porque no se arregla una nación encuestándola, se arregla sirviéndola. Cerró la carpeta, no leyó un guión, miró al mar de estadounidenses de izquierda a derecha, negros, blancos, ricos y pobres, y pronunció las últimas líneas que pasarían a la historia. Que consten en los registros, fui juzgado por estar con ustedes y si lo intentan de nuevo, seré el doble de alto. La sala explotó no en vítores, sino en propósito. La gente no se iba inspirada, se iba comprometida. Y mucho después de que las luces se apagaran, después de que los titulares se desvanecieran, una verdad permaneció grabada en las mentes de millones. J.D. Vance no solo sobrevivió a un atentado político, convirtió un tribunal en un campo de batalla y salió como un héroe nacional.